tenemos con el doctor Omar Paz, docente distinguido en nuestra Facultad de Derecho, en el cual vamos a esclarecer algunos puntos muy importantes sobre lo que es el pago indebido. Doctor, buenas tardes. Doctor, entonces, ¿me puede explicar usted desde su punto de vista algún concepto, alguna definición sobre lo que es el pago indebido? Bien, el pago indebido es una institución, ¿no?, que encontramos en el derecho de obligaciones. Básicamente habría que mencionar antes un poco sobre el tema del pago, ¿no? El pago es, digamos, una institución muy trascendente, importante en el campo de las obligaciones, como ya dije, porque el pago, como se suele decir, extingue la obligación, ¿no? Es el cumplimiento de la prestación debida, de aquello a lo que se comprometió el deudor, a la prestación, aquella conducta, ¿no?, que siempre se dice que puede ser dar, hacer o no hacer, siempre en favor del acreedor. Entonces, ¿cómo se libera el deudor? Con el pago. Entonces, el pago es una institución clave, ¿no?, porque extingue efectivamente, ¿no?, las obligaciones. Por lo tanto, como ya dije, el deudor queda liberado. Pero ¿qué pasa en el pago indebido, ¿no? Existe, ¿no?, como su nombre lo dice, un pago que no es debido, es decir, existe un deudor, un supuesto deudor que paga algo que no debe, por error o porque es un pago en exceso. De repente sí debía, ¿no?, debía una suma X o debía una prestación determinada y de repente se excede en esta, digamos, en el cumplimiento de esta prestación. Por lo tanto, esto, como decía, está ligado un poco a figuras como que el error no genera derecho. Nadie se puede valer de un error para decir que ya se benefició o ya ganó algo. Está obviamente ligado a la justicia, ¿no? Es decir, nadie se puede beneficiar o enriquecer de algo que no le corresponde, y por equidad, o sea, nadie se puede perjudicar también patrimonialmente, es decir, nadie se puede perjudicar en dinero o en bienes, es decir, en sentido patrimonial, haciendo un pago que no correspondía, que no debía. Es decir, él no debe y por lo tanto no debió, digamos, hacer ese pago. Entonces, esta figura está muy ligada, yo dije, al tema, ¿no?, de la justicia, al tema de la equidad, es decir, que no, si alguien no debe una prestación determinada, no debe realizar, o mejor dicho, ha realizado de repente por error ese pago, ¿no? Se habla, ¿no?, se comenta que esto tiene que ver con, por ejemplo, con el principio de identidad y de integridad de las obligaciones. Un deudor está obligado a pagar, ¿no?, o a cumplir exactamente lo que se ha obligado, ¿no?, y con eso, como dice, ni más ni menos, exactamente lo que se ha obligado. Entonces, y tiene que ser un cumplimiento, digamos, total, y no puede recibir una cosa diferente a lo que sea, o sea, no, el acreedor no está, digamos, obligado a aceptar algo diferente a lo que el deudor debe, digamos, debe cumplir, ¿no? Y respecto al tema de prescripción del pago indebido, doctor, nos dice en nuestro Código Civil que el pago indebido prescribe los 5 años. No hay una caducidad. Claro, las figuras de la prescripción en general, la prescripción en este caso extintiva, son figuras, como yo siempre comento, el derecho le gusta, digamos, generar certezas, que es lo que a toda sociedad, digamos, quiere o aspira, que siempre las situaciones en general sean ciertas, y en el derecho efectivamente haya también eso, certidumbre, certezas, ¿no? Por ejemplo, para un deudor o como un acreedor, las obligaciones en general, por ejemplo, las llamadas obligaciones personales, prescriben a los 10 años. Entonces, alguien podría a los 15 años, ¿no?, querer cobrar de repente su deuda, pero ya no va a poder hacerla valer, digamos, ante el órgano jurisdiccional, porque ya se trató de una deuda prescrita. Quedará que sí le debe, ¿no?, que sí tiene un deudor, pero realmente, jurídicamente hablando, ya no puede hacerlo valer, ¿no? Y es que hay un plazo, en civil, en penal, en laboral, en administrativo, en sancionador, en todo siempre hay plazos, porque no se puede tener, digamos, eternamente las figuras o en la incertidumbre, ¿no?, de que en cualquier momento. Entonces, 5 años seguramente para que alguien pueda hacer valer su derecho a la restitución. Lo que no había comentado era que el pago indebido genera una situación de obligación por parte del que recibió lo que no le correspondía, de devolver o de restituir a aquel que por error no había pagado. Entonces,
Por lo tanto, el que hizo el pago indebido tiene el derecho, ¿no?, a exigir que se le devuelva, que se le restituya, y la persona que, digamos, se benefició o que se enriqueció temporalmente tiene la obligación, ¿no?, de restituirlo. Por lo tanto, para, digamos, hacer valer esa figura, 5 años, el legislador ha considerado, digamos, como un plazo, digamos, razonable, ¿no?, un tiempo prudencial que no es ni tan largo ni tan corto, no se habla de 1 año, de 2 años, de los 5 años, para que pueda, ¿no?, de repente por X razón no se dio cuenta. Hay temas que tienen que ver con, de repente, con estados de cuenta, de saldo, y de repente una revisión, hasta una revisión especializada con contadores, con peritos, expertos, y te das cuenta que de repente un banco, a la SUNAT, por ejemplo, o a una entidad X financiera, de repente se le pagó mucho más de lo que realmente tenías que pagar. Entonces, y si eso pues se logra, digamos, demostrar, entonces tienes plazo para poder hacer valer y poder reclamar aquello que pagaste indebidamente y que la otra persona está obligada a restituir, porque, como digo, no se puede permitir que alguien se enriquezca sin causa, ¿no? Aquí se habla mucho de que una de las cosas que tiene el pago indebido es que todo pago, como tiene que haber una causa fuente, ¿no? O sea, tiene que estar en función de algo. O sea, yo debía algo porque compré este bien, porque adquirí este servicio, en fin, o sea, tiene que estar relacionado con algo. Entonces, si el pago indebido carece de esa causa fuente, es decir, no hay el título, no hay la causa por la cual uno deba cumplir una prestación, entonces, si esta no existe, no se da el elemento clave en toda esta obligación. Siempre debe haber una prestación debida a aquello que se va a cumplir, aquello que el deudor está obligado, ¿no?, se ha comprometido a hacer, a dar o a no hacer, ¿no? Entonces, ese comportamiento que siempre tiene que hacer el deudor. Claro. Ahora, doctor, para terminar, algo final que quiero agregar sobre el pago indebido. Ya, pago indebido. Sí, bueno, es una institución que a veces de repente no se encuentra mucho a nivel en el campo judicial. Por ahí vemos, como comentaba, en los temas de repente de bancos, por ahí alguien se puede percatar, ¿no?, que ha hecho, por ejemplo, pago en exceso. Puede ser una figura que se dé cuando realmente había un deudor que sí debía, pero lo que ha hecho es pagar en exceso, ¿no? De repente, ¿no?, por X razones, como ya dije, error, ¿no?, o inducido a error. Bueno, ahí habría que ver, ¿no?, varios elementos, pero existe, ¿no?, el mecanismo, ¿no? Podrían darse otras situaciones problemáticas cuando alguien, por ejemplo, paga una deuda de tercero, ¿no? En muchos casos la ley lo permite, uno puede pagar la deuda de un tercero, ¿no?, y automáticamente tiene el derecho de repetición, o sea, contra aquel al que lo liberó de la deuda, ¿no? Es decir, si yo a un familiar, a un amigo, ¿no?, le pago su deuda, digamos, ¿no?, yo ahora soy su acreedor, yo soy el que tengo el derecho a repetir contra él, es decir, a exigir ese pago que yo hice, ¿no? Yo pagué 10.000 soles de la deuda de un ajeno, de un tercero. Bueno, yo me convierto ahora en acreedor, tengo ahora mi título es por 10.000 soles contra aquel que lo liberé, digamos, de esa deuda, ahora pasa a ser mi deudor, ¿no? Podría haber alguna situación que algunas personas, luego de haber pagado, quieran hacer pasar o decir, bueno, me equivoqué, yo pensé que era mi deuda, o sea, plantear alguna situación y aprovechar, digamos, una figura como el pago indebido. Eso tendría que, ¿no?, verse y discutirse, ¿no?, la situación, el caso particular, los detalles, porque, como ya dije, está totalmente permitido el tema, ¿no?, del pago, por ejemplo, de una deuda de tercero. ¿No? Tendría que demostrar a alguien que realmente sí cometió un error, es decir, que sí de repente pagó una deuda cuando estaba, digamos, en la idea que estaba pagando su deuda, ¿no? Entonces, eso es importante que se determine, ¿no? Muchas gracias, doctor, agradecerle por su tiempo también. Eso ha sido todo por hoy. No, gracias a ustedes, mucha suerte.